Oye, y en lo del Valle de la Trinidad, pues la gobernadora del día de ayer sorprendió, Villa, al señalar que pues se trataban de hechos aislados, que fueron grupos Sí. criminales del Valle de la Trinidad que se enfrentaron entre ellos y que pues son hechos aislados. No sé a la gobernadora qué entienda por No. hechos aislados, Ah, menos mal. ¿no? Menos mal. Ya no, nos tenemos que despreocupar. Ya con eso estamos tranquilos, Sí, gobernador. gobernador hubiera salido antes, gobernador, por Sí. favor. Ahí Esa a misma decir, noche ¿no? hubiera dicho, Sí. son hechos aislados, ya todo el mundo nos hubiéramos Sí, calmado. General Tizoc también hubiera salido antes y nos hubiera dicho, hay hechos aislados. Ah, bueno, no hay bronca. Ya. ¿Quién le pasará esas tarjetitas informativas? No sé. ¿Gente del PRI? Gente- ¿Gente del PRI de los 70s? Quien ¿No? le está pasando esas tarjetas lo odio mucho, los odio mucho, ¿eh? Sí, o sea, que nada más faltó que dijera la gobernadora malditos revoltosos, ¿no? Algo, no sé, porque esas tarjetas informativas donde te dicen, son hechos aislados. ¿Aislados de quién o de dónde o cómo o por qué hechos aislados? O sea, entiendo a lo que se refiere con hechos aislados, pero en un escenario donde se ha registrado violencia, donde tienen bien identificados los grupos criminales, ¿de qué manera van a ser hechos Además, aislados? Jorge, no son hechos aislados cuando ocurren en esta situación, ¿no? Y si son hechos aislados y hay tantos muertos, hay tantos lesionados, la situación como se generó este enfrentamiento, quiere decir que pues ni los gobiernos ni nadie molesta a los grupos delictivos grandes que operan ahí. Porque dices que son hechos aislados, no se habían registrado cuestiones como estas o no va a haber mayor problema. A ver, mira cómo están armados. Mira la capacidad operativa que tenían. Mira Sí. la cantidad de muertos que dejaron. Entonces nadie se mete con ellos. O sea, yo creo que no tendría que ser aislado. Tendría que haber un enfrentamiento del gobierno contra estos grupos delictivos que operan en esta zona, que es uno de los sitios más estratégicos para los grupos delictivos en la operación del tránsito de droga. Es una zona donde caen avionetas, es una zona donde se puede sembrar droga, es una zona donde se convergen una o varias rutas del tráfico de drogas. Por eso es tan importante el Valle de la Trinidad. Y siempre ha tenido presencia de los grupos delictivos, ¿eh? No es algo nuevo. En su momento fueron los Arellano. Ahora, pues se disputan otros grupos delictivos. Pero la realidad es que si son hechos aislados es porque no se han metido nadie para pelearles en ningún aspecto, ¿no? Y así empiezan o así han empezado todos los conflictos, como el de Sinaloa, como los que se han dado en Valle Sur, Mexicali, como los que se han dado en Tijuana históricamente. Y podríamos haber entendido, Villa, que el asesinato de este adulto mayor, o el feminicidio más bien de este adulto mayor a una mujer en un rancho del Valle de la Trinidad, pudiéramos haber entendido que la gobernadora dijera, bueno, este es un hecho aislado, no se presenta parte, todos ¿no? los días este tipo de violencias fatales, porque sin duda alguna debe haber violencia contra la mujer en los campos agrícolas y ahí en esta zona del Valle de la Trinidad, pero un feminicidio como tal, pues pudiera darse que no, ¿no? O sea, y ahí, bueno, no se había dado. Ahí sí pudimos entender que era un hecho aislado de violencia. Pero cuando nos dicen que es un hecho aislado el tema de de este enfrentamiento, el que hubo 5 muertos y 10 heridos, pues ahí ya no logramos entender. Lo que sí es que no fue un enfrentamiento entre autoridades y el propio crimen organizado, aunque sí lo hubo, por parte de la Sedena. Y eso no lo han querido señalar. No sé por qué, pero sí hubo un enfrentamiento. Lo que no hubo ahí fueron bajas por parte de la propia autoridad. Es de preocuparse y entender. Ojalá que no sea Tizoc o la fiscal quien les hayan dado esta información, porque entonces, gobernador, le están dando información errónea. O no sabemos qué tipo de verdades a medias o cuál es la situación. O incluso, que también ha pasado, como llegó a pasar cuando se dio el enfrentamiento a la situación en el caso Shots. Sí. O a lo mejor no tienen nada, O sea, puede que sus labores de inteligencia no hayan llegado a este punto. Cuando pasó, por ejemplo, en Mexicali lo del caso Shots, empezaron a preguntar y honestamente no traían nada a la autoridad como para poder identificar. Sabían que era una agrupación delictiva, sabían perfectamente que había una preponderancia en este punto de la operación de los rusos, pero no sabían nada más, No sabían quién operaba, no sabían quiénes eran los integrantes de las agrupaciones delictivas específicas que podían estar ahí. No tenían mucha información al respecto. Y esto es porque jamás se habían hecho labores de inteligencia en las zonas de antros, ni de Mexicali, ni de Tijuana. No hay labores de inteligencia para combate a la delincuencia, al narcomenudeo en estos puntos. Cuando ocurren episodios de estos, pocas veces saben lo que ocurrió, porque no se meten ahí. Buscan otras áreas, buscan otras zonas. El Valle de la Trinidad,
¿Qué tanto se habrán metido para hacer labores de inteligencia realmente las corporaciones estatales? Los federales estarían obligadas, pero las estatales, ¿qué tanto se han metido realmente? Entonces, ahí es donde empiezas también a analizar, o es una desinformación, o es una falta de la misma, claro, la que se da por la inactividad, porque están operando, trabajando en otras áreas, supongo yo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.